Buenas, el video de hoy es uno muy importante para mí. Verán, en el primer año del canal, cuando estaba pensando en cambiar de Loquendo a mi voz, pensaba hacer un video de Sonic, pues al ser una creepy conocida, tenía la oportunidad de grabar con mi voz y que le fuese bien. Al final eso no se pudo, pues no tenía experiencia, no sabía con qué tono debía de hablar. Además grabé en verano, en un cuarto que parecía un horno. Al final me había desmotivado bastante. Lo bueno es como le fue bastante bien a dicho video. Es por eso por lo que estoy muy emocionado de volver a hablar del erizo Edgy. Es una creepypasta terrible, pero también un clásico, sumamente conocido. De hecho, muchas de las creepies de Sonic son tan raras como su fandom, así que no crean que habrá pocas creepies de Sonic en este canal. Lo mejor es que el creador es un pedazo de basura. Puedo ser súper cruel sin ningún problema. Pero como sea, ya sin nada más que decir, empecemos el resumen. Esta es la historia de Tom, un fan de Sonic. Empezamos mal. Él amaba todos sus juegos, tanto los modernos como los clásicos. Él nunca había jugado una ROM hackeada, aunque después de cierta experiencia ya nunca quisiera volver a hacerlo. Spoiler, no fue para tanto. Un día Tom estaba jugando al Sonic Unleashed hasta que vio de reojo que el cartero le había hecho una entrega. Vaya que esta historia es vieja. Lo más cercano en mi vida que he visto un cartero es el de Amazon. Volviendo a la trama, el paquete era un disco para PC, con una nota. Él supo de inmediato que se trataba de su amigo Kyle. Por su letra toda pocha lo hacía suponer que tenía prisa, o era una persona moderna que comenta en YouTube. Aunque de qué me quejo, yo sin el autocorrector no podría escribir. La nota decía cómo debía destruir aquel disco. Él no podía, pues alguien era demasiado rápido para él y no le dejaba. Si no destruía el disco pronto, también iría por Tom. Lo cual deja varias dudas, pues el cartero y cualquier otro intermediario debió tener contacto con el disco. ¿O solo funciona si lo juegas? En ese caso no habría que tener tanta prisa, pues no es que sea para salvar a Kyle. Él ya reconoce que es muy tarde para él. De todos modos, si es tan rápido, ¿por qué no robó el disco o evitó que fuese enviado? Tengo entendido que eso se tarda, al parecer 2 semanas. Tan rápido no ha de ser. Tom no le dio mucha importancia, un clásico, pues no creía que un simple CD podría hacer tanto daño, a pesar de que su amigo estaba desaparecido por 2 semanas. Está bien que no veas razón para destruirlo, lo mejor es llevarlo a la policía como evidencia de un chico desaparecido. Pero bueno, ahí venía escrito Sonic.exe. Tom se emocionó, pues era tan fan de Sonic que no podía soportar no jugar un juego, como si fuera un maldito mocoso. Él subió rápido a su habitación y metió el CD a su compu. Vio que era el primer Sonic. Tom estaba emocionado, pues como ya había dicho antes, era un fan de los clásicos. Cuando le dio a Start, la imagen de inicio cambió radicalmente por una fracción de segundo. Y bueno, ya se la saben. El cielo se había oscurecido. El emblema del título estaba oxidado y arruinado. El 1991 de Sega fue reemplazado por un 666. Y el agua se había vuelto roja como la sangre. Excepto que era hiperrealista. Y los ojos de Sonic se volvieron negros, donde salía sangre, con puntos rojos brillantes en vez de pupilas. Este fragmento envejeció muy mal. Quizás hace 8 años daba miedo, a los niños sobre todo, pero es que es súper estúpido. Como sea, Tom no se asustó, de hecho se enojó. ¿Cómo se atrevieron a profanar a Sonic con ese edit edgy?
pero se tranquilizó pensando que podía ser solamente un error. Después de 10 segundos de pantalla negra, el juego inició y al fin el men se empezó a asustar. El chamuco, al ver que no podía espantarlo, decidió ir por lo que más duele, pues apareció la selección de archivos de Sonic 3 y el Tom quedó como what the fuck. El chamuco decía troleo, hermano. Y para rematar, entre los personajes a seleccionar estaba el Dr. Robotnik, o como diría Sonic, ten cuidado, huevo, ya me calenté. ¿cómo se podía jugar con Robotnik en un juego clásico de Sonic? ¡Por amor de Dios! Ahí apenas se dio cuenta que no se trataba de un juego glitchado, era un juego hackeado. Pero Tom, como jugador inteligente, decidió no darle importancia. Bueno, quise decir no tener miedo, aunque quitando lo sobrenatural, puede ser que tuviese un virus y ese sería el fin de su PC. Tom seleccionó a Tails. Tras otros 10 segundos de pantallazo negro, empezó el nivel, que era el de la colina verde ese. Solo que al parecer seleccionó el mundo en plano, pues estuvo corriendo por como unos 5 minutos hasta encontrar algo. Y algo de lo que me di cuenta es cómo esta historia abusa mucho de dar tiempos exactos. Se dice cuánto duró cada cosa. No es un error, pero se siente raro. ¿Dónde estábamos? Ah, sí. Tras unos 5 minutos de caminata, Tails encontró una escena abominable, tan desgarradora y sobre todo edgy, pues vio un montón de animales muertos de forma súper sádica, cosa que solo podía ser obra de un veinteañero pasando por su etapa de anticristo. Tom sentía náuseas por tal escenario edgy. O sea, una maldita ardilla fue colgada con sus intestinos. ¡Pero qué imbécil! La música se detuvo. Y así fue por un minuto, hasta que Tails volvió a avanzar sin que el prota tocase el control. Ahí vio la razón. Era Sonic, el héroe de los niños. Así que Tails dijo, es Sonic, es real, tómenme una foto con él. Pero Tom sabía que técnicamente no hay nada de malo, pero como que algo no cuadra, ¿no? Fue en ese preciso instante cuando Sonic abrió los ojos y eran negros, pupilas rojas. Ahí la pantalla se oscureció por unos 7 segundos y apareció un texto blanco que decía, ¿quieres ser mi amigo? Si hubiera tenido un Ugu, sería cringe, pero sincero, sin el Ugu, además con el contexto, sé que lo dice de la forma más edgy posible. En ese instante, Tails dijo, oh no hermano, y fueron transportados a otro nivel, donde estaba todo en llamas. Tails hacía gestos para que el palurdo de Tom saliera de ahí, esponja. Nuestro prota pisó fuerte el acelerador cuando se escuchó la risa edgy de Sonic. Justo 10 segundos después, el erizo Kaneki usó epilepsia nuclear y destellos de él aparecieron por toda la pantalla. Ahí fue cuando empezó la cacería, pues Sonic lo perseguía volando, weón. Y aunque dijo, corre, 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 que nunca me atrapará, que soy el hombre de jengibre, no sirvió, y el erizo se le apareció enfrente y se le abalanzó. Tras eso, Tom quedó devastado. Este imbécil creía que todo esto era real. Lo más que cuestionó fue decir que mi Sonic nunca haría algo así, si Tails era su mejor amigo. Después de llorar por unos pixeles, volvió al menú de selección, donde veíamos que a Tails le hicieron un edit edgy y ya no más podría jugarlo o seleccionarlo, lo que sea. No soy fan de videojuegos, no me pregunten a mí. Y se preguntarán, si tenía tanto miedo, ¿por qué continuó? Esos imbéciles, les digo que se vayan de mi canal por preguntar algo tan obvio. Pues era una cuestión de orgullo, orgullo gamer. Pues el Sonic le retó, le dijo lentín, no podía huir. Él aceptó el duelo, pues no era un cobarde. Fue ahí donde seleccionó a Knuckles
estaba en otro nivel con su edit edgy del cielo oscurecido. Ahí vio al Echidna, que le estaba haciendo señas. Se veía un poco menos asustado que Tails. Así fue avanzando por un camino manchado de puré de tomate. Tom estaba asqueado de tal desperdicio de comida. Ahí de repente apareció Sonic a pelear con Knuckles. Aunque pelear entre millones de comillas, pues no hizo nada y Knuckles se volvió loco. Así acabaría el nivel y volverían al menú. Ahora el Echidna tenía su edit edgy. Fue hasta ahí donde al fin decidió dejar de jugar. Se tardó, pero no duró mucho, pues al dormir tendría una pesadilla con el hack mugroso, donde los personajes le hablaron y el Sonic.edgy le dijo que tomó a Kylie bla 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 bla. Al despertar fue a jugar en busca de respuestas. ¡Ven! ¡Los gamers no tienen cerebro! Seleccionó al hombre huevo y empezó la cacería. Obviamente alguien como Robotnik no llegaría muy lejos. Es obvio que un men que usa máquinas para pelear con un erizo, un zorro y un Echidna no va a tener la mejor condición física. No es ciencia de cohetes. Tras el fin del Doctor aparecería la cara super fea y hiperrealista de Sonic, con sus dientes todos amarillos, sus ojos sacados de un anime edgy y el cómo en esencia hablamos de un furro. Todo esto se remata con la frase de "Yo soy Dios". Espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte. Después de eso y unas cositas más, volvemos al menú, con el Robotnik igual que los otros dos. Tom lloró con lágrimas de chat por el destino de esos pixeles, pero en el momento fue interrumpido por la risa naca y estúpida de Sonic, que se oía como si estuviese detrás de Tom, porque lo estaba. Ahí en su cama estaba el Sonic peluche, con manchas de sangre, pero un maldito peluche, todo chiquito y todo estúpido. Este video es el peor montón de basura que haya visto. ¿Por qué? Vaya, qué nostálgico hablar de esta maravilla de la comedia involuntaria. Uno con volver a ver estas cosas se pregunta cómo diablos a alguien le pudo dar miedo y no risa. Supongo que el miedo nace de cómo la mayoría de quienes la vieron eran niños, aunque tal vez influya que en su época todo se sentía más real. El internet del pasado era más crédulo y mucho menos desensibilizado. Me atrevería a decir que si en la actualidad hubiera salido Sonic.exe y por alguna razón tuviera la misma popularidad de su tiempo, sería visto como los juegos de terror infantil como Poppy Playtime o Garden of Banban. Ni siquiera un niño le daría miedo. Me van a decir que tienen un peluche de algo que les asusta y no porque les gusta, ¿eh? Confuso, ¿verdad? Pero es la realidad. Realmente nada de lo aquí visto da miedo. Es mucho más aterrador el Loquendo con la música genérica para creepypastas que la propia historia. Si uno la lee sin más, hasta le resulta aburrida. Lo único positivo, entre comillas, es como es súper estúpida en el sentido cómico. O sea, dicen hiperrealista, no le da importancia, soy Dios, o ponen sangre y tripas creyendo que dará miedo. Quizá en su tiempo fue pionero, pero en la actualidad es un cliché de forma súper exagerada. Creo que junto a Jeff the Killer, Sonic.exe arruinó una generación, en el sentido que su influencia en crepis posteriores son consideradas terribles. Incluso sin los clichés, esta historia está llena de huecos. Todo el tema de Kyle hace poco sentido. Tom y por consiguiente la trama avanzan a base de su estupidez. Sonic es un antagonista terrible, no se toma en serio por irónicamente ser demasiado serio, yendo por la tangente de ser un edgy. Es lo que un adolescente entiende por un monstruo, uno malo porque sí, sin crítica a algo o un elemento real, sin matices, solo es malo y quiere ver el mundo arder. Algo chistoso son los personajes de Sonic, o sea,
De primera se ve que pueden avanzar sin el prota, pero luego no. Un poco incongruente, pero lo puedo dejar pasar por alto. Pero después, como Tom llora por ellos, es muy estúpido y algo que solo entendería de un niño. Pudo haber mejorado todo diciendo que las víctimas previas de Sonic se convirtieron en los personajes, incluyendo a Kyle. Ahí se entendería el dolor y el miedo de Tom. En pocas palabras, Sonic.exe envejeció como la leche al sol, además de influenciar de forma súper negativa a las crepis de videojuegos. Ya con eso acaba el video. Estoy pensando en hablar o del caso de Kyle o de Green Mountain, pues me salió recomendado un video del Red Boomer y ese güey le sabe. Como sea, ustedes me dicen. Y no se les olvide, el fin se acerca, compren oro.